3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y con la nueva convocatoria para 2026 iniciamos de nuevo la ley de enjuiciamiento civil. No vais a encontrar en mi canal ningún vídeo de las modificaciones que se han ido realizando en las leyes estos últimos años. Precisamente porque son muchísimas las modificaciones, entonces prefiero empezar de cero con la ley, sobre todo con la ley de enjuiciamiento civil, que es la que más modificaciones ha sufrido, y así estudiarla de nuevo, hacer un reset y estudiarla bien y en profundidad. Por favor, os pido que tengáis la ley de enjuiciamiento civil delante para ir leyéndola, porque me quiero centrar en lo más importante, hacer un vídeo quizá un poquito más extenso, pero más profundidad y un poquito más rápido, ¿vale? Artículo 1, principio de legalidad procesal. En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Artículo 2. Salvo que otra cosa se establezcan disposiciones legales de derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por estos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas. Artículo 3. Ámbito territorial. Con las solas excepciones que puedan prever los tratados y convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas. Artículo 4. En carácter supletorio. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso administrativo, laboral y militar, será de aplicación a todos los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil. Artículo 5. Clases de tutela jurisdiccional. Se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, como sería de hacer, no hacer, entregar alguna cosa, la declaración de la existencia de derechos y situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. Las pretensiones a las que se refiere el apartado anterior se formularán ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida. Artículo 6, que sería la capacidad procesal, la capacidad para ser parte. Artículo 6. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles, en primer lugar, las personas físicas, que diferenciar de las personas jurídicas, que también lo tenemos. En segundo lugar, el concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables, únicamente los que le sean favorables. Las personas jurídicas, como ya he comentado. La diferencia, me parece una tontería a estas alturas explicar la diferencia entre persona física y persona jurídica, pero bueno, persona física, toda aquella persona con DNI, por decirlo de alguna forma. Persona jurídica, empresas o entidades con un CIF, por explicarlo de alguna forma fácil de entender. En cuarto lugar, masas patrimoniales o patrimonios separados o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, es decir, por ejemplo, herencias yacentes, persona en concurso, etc. En quinto lugar, las entidades sin personalidad jurídica, por ejemplo, comunidades de propietarios. En sexto lugar, el Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, hayan de intervenir como parte. Séptimo lugar, dos grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados. En octavo lugar, las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas en todo caso las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado. Es decir, las sociedades irregulares, que a pesar de defectos en su constitución que le impiden adquirir la personalidad jurídica, actúan en lo que sería el tráfico jurídico. Vale, artículo 7, en el artículo 7 habla de la comparecencia en juicio y representación, es decir, la capacidad procesal. El artículo 6 se centra en la capacidad de ser parte,
quién puede ser parte, pero el artículo 7 habla de dentro de esas personas que tienen capacidad de ser parte, bien parte actora o parte demandada, si tienen capacidad para ser parte realmente. Es decir, por ejemplo, el artículo 1 del artículo 7 dice podrán comparecer en juicio todas las personas, pero siempre está el pero, ¿vale? El artículo 2, o sea, el apartado 2 del artículo 7 ya establece que las personas menores de edad no emancipadas deberán comparecer mediante la representación, asistencia o autorización exigidas por la ley. En el caso de las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se estará al alcance y contenido de estas, es decir, personas menores de edad no emancipadas, pues actuarán por ello sus representantes. Si ya están emancipadas, se equiparan a personas mayores de edad y pueden actuar por sí mismas o con su representante legal. En tercer lugar, por los concebidos y no nacidos, es decir, mamá embarazada todavía, comparecerán las personas que legalmente los representarían si ya hubieran nacido, padre, madre o representantes legales. Cuarto, por las personas jurídicas, comparecen quienes legalmente las representen, quienes actúen en todo momento en representación de la entidad, empresa tal, serán quienes tendrán capacidad procesal para actuar en un procedimiento judicial. En quinto lugar, las masas patrimoniales o patrimonios separados, es decir, a los que se refiere el número cuarto del apartado 1 del artículo anterior, comparecerán en juicio por medios de quienes, conforme a la ley, las administren. En sexto lugar, las entidades sin personalidad, a la que se refiere el número quinto del apartado 1 del artículo anterior, es decir, nos vamos al artículo 6, nos vamos al apartado 1, número quinto, y hemos dicho entidades sin personalidad jurídica, es decir, por ejemplo, una comunidad de propietarios. En este caso, comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley atribuya la representación en juicio de dichas entidades, es decir, los administradores de fincas o un abogado al que contrate la comunidad de propietarios con el consentimiento de todos y del presidente, etcétera, etcétera, ¿vale? Número 7, por las entidades sin personalidad, que se refiere al número séptimo del apartado 1 y el apartado 2 del artículo anterior. Nos vamos al apartado séptimo y nos dice los grupos de consumidores y usuarios afectados. En ese caso, comparecerán en juicio las personas que actúen en su nombre frente a terceros, ¿vale? Y octavo, las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos al concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la ley concursal. Es decir, primer lugar, podrán comparecer en juicio todas las personas. Importante a la hora de pregunta tipo test. Todas las personas. No todos los españoles, no todas las personas jurídicas, no todas las personas, ¿vale? Personas jurídicas, quienes legalmente las representen. Masas patrimoniales, quienes las administren. Entidades sin personalidad, es decir, comunidades de propietarios, quien tenga su representación. Y entidades sin personalidad, consumidores y usuarios, quienes actúen en su nombre frente a terceros, ¿vale? Artículo 7 bis. Este artículo es nuevo, desde que se hizo la modificación en diciembre de 2023 y se refiere que la mayoría de modificaciones que se han hecho en la ley de enjuiciamiento civil van sobre todo encaminadas a personas con discapacidad y personas mayores, para regular correctamente, que no haya ningún problema y que no haya ningún tipo de desigualdad. Punto 1. En los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, o en todo caso personas con una edad de 80 años o más, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Es decir, el artículo no es complejo, las modificaciones que han hecho simplemente es para favorecer personas con discapacidad y personas sobre todo mayores de 80 años. Entonces, este artículo lo que quiere dejar claro es que una persona mayor de edad es aquella que tiene 65 años o más, pero las que más favorecidas están son aquellas con discapacidad o que tengan 80 años o más, ¿vale? Entonces sigue el artículo diciendo, a estos efectos se considerarán personas mayores las personas con una edad de 65 años o más. En el caso de personas con discapacidad, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes, del Ministerio Fiscal o de oficio. En el caso de personas mayores que no alcancen la edad de 80 años, es decir,
las personas que ya tengan más de 65 pero menos de 80, los ajustes o adaptaciones se realizarán únicamente a petición de la parte interesada. Sin embargo, en el caso de personas mayores de 80, no será necesario que se pida que lo pida la parte, sino que se podrán realizar de oficio. Las adaptaciones se realizarán en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación, y podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Punto número 2. Las personas con discapacidad, así como las personas mayores, tienen el derecho de entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. Y a tal fin, a. Todas las comunicaciones orales o escritas dirigidas a personas con discapacidad con una edad de 80 años o más y a personas mayores que lo hubieran solicitado se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible. Importante para pregunta tipo test: lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tengan en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a personas que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, no solo se ayuda a la persona mayor de edad, a la persona con discapacidad, sino la persona que está con esa persona ayudándola a diario, también se le presta, también se le incluye en ese ajuste y en esa adaptación para que también lo comprenda la comunicación desde el juzgado. B. Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en lenguaje de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. ¿Vale? Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Y por último, pero no menos importante, este apartado ya ha sido preguntado anteriormente en los exámenes anteriores, y dice el apartado de: las personas con discapacidad y las personas mayores podrán estar acompañadas de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Es muy importante desde qué momento pueden estar acompañadas las personas con discapacidad, desde qué momento, desde el minuto cero. Las personas con mayores de edad o con discapacidad pueden escoger, si ellos quieren, ir acompañados en todo momento porque se sientan más cómodos, porque simplemente quieran ir acompañados o no puedan ir solos, y pueden hacerlo desde el minuto 1 con las autoridades y funcionarios. Todos los procedimientos, tanto en fase declarativa como ejecutiva, en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de 80 años o más, conforme a lo dispuesto en este artículo, será de tramitación preferente. Hay que tenerlo claro. Es tramitación preferente solo cuando la persona mayor de edad es de 80 para arriba. Artículo 8. Integración de la capacidad procesal. Cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado 2 del artículo anterior, hay que tener cuidado aquí porque el artículo 7 bis lo incluyeron pero no modificaron el artículo 8. Por lo tanto, este apartado no se refiere al artículo 7 bis, sino que se refiere al artículo 7. Vale, y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el letrado de la Administración de Justicia, que al final es el que administra y tramita todo el procedimiento, no hay que irse al juez para este tipo de trámites, es quien nombra a un defensor judicial mediante decreto, para que sea definitivo, es decir, no se nombra mediante diligencia ni nada de eso, es un decreto, se dicta un decreto nombrando un defensor judicial que asuma la representación y defensa hasta que esa persona designe a un representante nuevo, desde que se hizo la modificación en diciembre de 2023, y se refiere que la mayoría de modificaciones que se han hecho en la ley de enjuiciamiento civil van sobre todo encaminadas a personas con discapacidad y personas mayores, para regular correctamente, que no haya ningún problema y que no haya ningún tipo de desigualdad. Punto 1. En los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, o en todo caso personas con una edad de 80 años o más. Segundo, en el caso de a que se refiere el apartado anterior, en los demás en que se haya de nombrarse un defensor judicial, al demandado, cuidado, al demandado,
el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de este hasta que se produzca el nombramiento de aquel. Es decir, el letrado de la Administración de Justicia nombra un defensor judicial. Mientras tanto, el Ministerio Fiscal asume su representación. Luego pasará a el defensor judicial nombrado por el letrado, pero esa persona tiene que nombrar su propio representante, ¿vale? En todo caso, el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal. Artículo 9. Estamos ante la apreciación de oficio de la falta de capacidad. El artículo 9 establece que la falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso. ¿Por qué hace tanto hincapié en cualquier momento del proceso? Porque la parte demandada puede también alegar la falta de capacidad, pero tendrá que hacerlo en la contestación a la demanda. Ahora mismo, en este momento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es algo que nos interese, pero sí aparece en la ley, o sea, sí es importante. El artículo 418 sí establece que cuando el demandante haya alegado en la contestación o el actor de la contestación del demandado aleguen falta de capacidad, se podrá subsanar. Se puede subsanar en el acto o se puede subsanar en el plazo establecido en la ley, que son 10 días, siempre y cuando sea subsanable, ¿vale? Que se puede subsanar. Pero en el artículo 9 establece de oficio. De oficio se puede apreciar en cualquier momento del proceso. De parte únicamente en la contestación, ¿vale? Artículo 10. Condición de parte procesal legítima. Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que la ley se atribuye legitimación a personas distintas del titular. Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios. Estas asociaciones son las que, en virtud del artículo 6 y 7, son quienes las representan a los consumidores y usuarios afectados. Segundo, cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de estos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de estos, así como a los propios grupos de afectados. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores y usuarios indeterminada y de difícil de determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la ley, sean representativas. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos, de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Los jueces y tribunales aceptarán dicha lista como prueba de capacidad para la entidad habilitada para ser parte sin perjuicio de examinar la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Los artículos 11 bis en relación al derecho de igualdad de trato y no discriminación, artículo 11 ter en defensa del derecho de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, y el artículo 11 quater en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura. Leeroslo, echarle un vistacito, son artículos nuevos, artículos de la modificación, pero que con una simple lectura se entienden y se comprenden. En cuanto a la pluralidad de partes, vamos con el artículo 12, el litisconsorcio. Tenemos el litisconsorcio voluntario, por decirlo de alguna forma, y el litisconsorcio pasivo necesario. Es una forma de diferenciar el punto primero y el punto segundo de este artículo, ¿vale? El punto primero, podrán comparecer en juicio varias personas
como demandantes o como demandados cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir. Eso sería el litisconsorcio voluntario. Varias personas en ambas partes con la acción es un mismo título o una misma causa de pedir. El punto 2, cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. En cuanto al litisconsorcio, tenemos litisconsorcio activo, que estaríamos ante varios demandantes, litisconsorcio pasivo, que estaríamos ante varios demandados, y cuando es pasivo, estaría en voluntario o necesario. ¿Vale? El litisconsorcio pasivo voluntario es si el demandante voluntariamente puede optar entre demandar a uno o varios sujetos, y el litisconsorcio pasivo necesario es cuando el demandante debe dirigirse sí o sí necesariamente frente a varios sujetos. No puede demandar únicamente a uno o a varios, tiene que ir frente a todos, que sería este caso, ¿vale? Cuando se trata de litisconsorcio pasivo necesario, tiene que demandar conjuntamente frente a varios sujetos, y todos todos han de ser demandados como litisconsorte, salvo que la ley expresamente disponga otra cosa. El artículo 13 nos encontramos ante una pluralidad de partes sobrevenida, es decir, intervención de sujetos que originariamente no eran demandantes ni demandados. Primero, mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquellos. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento, seguirá, aunque entre a formar parte un nuevo sujeto, no se paraliza ni se inicia de nuevo, sigue el procedimiento como está. El tribunal resolverá por medio de auto, cuidado, ya estamos en medio del proceso, en este caso sí es el tribunal quien resuelve mediante auto, obviamente, ¿vale? Previa audiencia de las partes personadas en el plazo común de 10 días. Admitida la intervención, no se retrotraerá las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por sus litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviera oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o sea parte del procedimiento por cualquier otra causa. Es decir, si en el punto en el que se encuentra el procedimiento ya se puede defender, genial. Si no, lo sentimos mucho, pero el procedimiento sigue. También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa que no hubiera efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones, es decir, únicamente alegaciones, ¿vale? Podrá alegar lo que él considere para su defensa, pero, es decir, podrá alegar lo que le permita el letrado de la Administración de Justicia, pero sin llevar el procedimiento hacia atrás. De estas alegaciones, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado, en todo caso, a las demás partes por plazo de 5 días. El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte. Artículo 14. Intervención provocada. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas. Primero, el demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda. Segundo, el letrado de la Administración de Justicia ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda con efectos desde el día en que se presentó la solicitud y acordará oír al demandante en el plazo de 10 días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.
El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda. Si, comparecido el tercero, el demandado considerase que en su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquel, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18. Y quinto, en caso de que la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394. En este artículo, básicamente, lo importante son los plazos. Mismos plazos para contestar a la demanda, es decir, el tercero que es llamado deberá actuar y contestar, pues eso, en el plazo que se otorga, que son 10 días, ¿vale? Y luego pues se actuará como si fuese un demandado más. Artículo 15. Intervención en el proceso para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios e intervención en procesos de defensa de la competencia y protección de datos. Primero, en los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuario del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer sus derechos o intereses individuales. Este llamamiento se hará por el letrado de la Administración de Justicia, publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos e intereses. El Ministerio Fiscal, y esto es lo más importante de este artículo, será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de algunos de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personación. Segundo, cuando se trate de procesos en los que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero solo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido. Estamos en lo mismo que el artículo anterior, con el tema del tercero o la parte sobrevenida. En este caso es igual, podrá intervenir el consumidor usuario en el proceso en cualquier momento, pero solo ante actos que no hubieran precluido. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no deberá exceder de 2 meses. 2 meses, plazo máximo. Y que el letrado de la Administración de Justicia determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta ley. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de consumidores y usuarios.